Continuamos con las bases. Entonces reafirmamos, si nos vamos a comunicar con otra persona, lo podemos hacer fácilmente porque utilizamos un mismo lenguaje. ¿Y qué es un lenguaje? Bien, no es más que un conjunto de símbolos que nos van a permitir escuchar, leer o bien ubicar mediante señas que la otra persona nos está emitiendo un mensaje y nosotros vamos a contestar. Nosotros utilizamos entonces un lenguaje o un código llamado código ASCII. Nosotros usamos un lenguaje o código llamado ASCII, que traduce código ASCII. Les voy a encargar que lo investiguen, aunque por el momento lo vamos a comentar de manera un tanto general. Código ASCII significa código estándar americano para intercambio de información. Este código está compuesto por 256 caracteres. Dentro de esos caracteres se encuentran todas las letras, ejemplo mayúsculas, todas las letras, ejemplo minúsculas, se encuentran todos los números, ejemplo, se encuentran símbolos que nos encontramos en el teclado, como por ejemplo el asterisco, el guión, la división, punto y coma, en fin, todos los símbolos que están en el teclado son parte del código ASCII. Quiere decir que nosotros dentro del código ASCII nos vamos a encontrar con los símbolos con los cuales escribimos en Word, en Excel, o por ejemplo hacemos una simple línea si estamos dibujando. Estos símbolos son en total 256 y conforman lo que se llama código estándar americano para intercambio de información. Si nos damos cuenta entonces están las letras, están los símbolos, están los números. Todos ellos son los elementos con los cuales nosotros nos comunicamos entre sí. Entonces, nuestro lenguaje como usuarios es código ASCII. Bien, vamos a hacer la contraparte. Yo utilizo código ASCII y le digo a la computadora, hola, ¿qué tal? Sin embargo, la computadora pregunta, ¿me va a entender? Utiliza el mismo lenguaje que nosotros, código ASCII. Me voy a pasar de este lado, perdón, con permiso. Pasamos de este lado y entonces vamos a hacer la referencia. La computadora entiende el hola que yo le estoy mandando. Bien, ¿utiliza el mismo lenguaje que nosotros? No, no utiliza el famoso llamado código ASCII. Por lo tanto, no hay una comunicación directa ni entendible por la computadora y no me va a hacer la actividad que yo le estoy solicitando. Si ustedes quieren si ustedes se quieren comunicar con una persona que habla otro lenguaje, por ejemplo, ruso, yo no hablo ruso, ni aquella persona habla español. Por lo tanto, no hay comunicación. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el lenguaje que utiliza la computadora? Si nosotros usamos código ASCII, ¿cuál es el lenguaje de la computadora? Bien, seguramente algunos de ustedes ya lo saben. El código o lenguaje que utiliza la computadora es el llamado código binario, BI2. Entonces, hablamos de dos símbolos, el 1 y el 0, que componen a este lenguaje, BI de 2. 1 representa, por ejemplo, prendido el foco, 0, apagado el foco. 1 puede representar sí y el no, la X puede representar un no. De tal manera entonces que se imaginan, voy a prender un foco, oprimo el botón, se prende la luz, estoy en 1, apago el foco, está sin luz, por lo tanto está en 0. Ustedes teclean la letra A, se activó, está en 1. No teclean nada del teclado, ni pintan ni nada por el estilo, está en ceros. Quiere decir entonces que la computadora trabaja con impulsos eléctricos. Por lo tanto, ese es su lenguaje. 1, impulso eléctrico positivo. 0, impulso eléctrico negativo. ¿Está activo? No está activo. ¿Cierto? ¿Falso? ¿Sí? No. Así es como trabaja la computadora. De tal manera que si entonces nosotros le decimos hola, va a haber una comunicación directa entre nosotros con la máquina. Ella utiliza otro lenguaje. Por lo tanto, aquí podríamos decir
que la computadora, en vez de que no se entienda, a lo mejor dice, ¿qué me está dando a entender esta persona? No le entiendo. Por eso es que nosotros utilizamos una herramienta que nos va a servir como intermediario, para que nosotros y la computadora tengamos comunicación. Todos ustedes en su casa tienen una computadora, quien no, bueno, en la escuela o en un ciber, prenden una computadora y si se dan cuenta, la computadora realiza algunas actividades sin que nosotros le digamos nada, y solamente cuando termina esas actividades aparece en la pantalla el apuntador del mouse y les aparece un escritorio con colores, con un paisaje bonito, y a partir de ese momento ustedes toman el control. Quiere decir que si, por ejemplo, yo me quiero comunicar con la computadora, realmente necesito de un intermediario, un programa que me traduzca mi hola que está en ASCII a binario, que es el lenguaje de la computadora. Y el concepto al cual nos estamos refiriendo es que para que yo me comunique con la computadora, voy a requerir de un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? El sistema operativo, comúnmente Windows. En su celular, comúnmente Android. ¿Qué es el sistema operativo? Es un conjunto de programas que me van a permitir comunicarme entre la computadora y yo. Hay comunicación. ¿Qué hace el sistema operativo? Traduce de ASCII a binario. De tal manera entonces que cuando yo le mande un hola en ASCII, el sistema operativo lo va a cambiar a binario y entonces la computadora ya me lo entiende, ahora sí, y me contesta, por ejemplo, ¿qué tal? Ya hay una comunicación directa. Bien, entonces conceptos. Lenguaje de nosotros, código ASCII. Lenguaje de la computadora, código binario. ¿Quién hace la parte intermediaria para que nos comuniquemos uno y otro? El sistema operativo. Bien, tenemos entonces 3 primeros conceptos. Les voy a pedir por favor que lo investiguen, lo anoten en su libreta y se les quede en su mente, porque son conceptos que por siempre tienen que mantener. Bien, hacemos una pausa.